La seguridad del casino decidió humillar a Chuck Norris justo en la mesa de juego. Pero un segundo después, toda la sala se quedó paralizada por la sorpresa, y los guardaespaldas se arrepintieron al instante de su decisión. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El Mirage Royal nunca dormía. El aire dentro del recinto parecía palpitar con un ritmo propio, constante y obsesivo, como si las luces de neón y los cristales hubiesen cobrado vida para respirar con la cadencia de las fichas, los dados y las monedas que caían interminablemente. El sonido de las máquinas tragamonedas se confundía con el murmullo de las conversaciones, con las risas que estallaban como chispas y con los gritos ahogados de decepción que se perdían entre las columnas doradas. Todo olía a una mezcla calculada, un rastro de perfume caro, un velo de humo todavía permitido en ciertos rincones, y un suspiro de cítricos que el aire acondicionado repartía como si intentara disfrazar la naturaleza del lugar. No era un sitio que perteneciera al tiempo ordinario, sino un escenario perpetuo, en el que el día y la noche se borraban bajo el mismo techo iluminado por candelabros resplandecientes. En medio de ese torbellino de azar y lujo, una figura entró sin anunciarse. No había destellos de cámaras ni reverencias, ningún anuncio lo acompañaba. Sin embargo, su sola presencia alteró la vibración de la sala. No era el andar de alguien que buscaba llamar la atención, sino el de un hombre que avanzaba con tanta naturalidad que la multitud se apartaba de su camino sin darse cuenta de que lo hacía. Chuck Norris cruzó el umbral con el mismo paso que podría haber usado para recorrer un camino de polvo en el desierto. Llevaba una camisa de mezclilla, gastada y bien doblada dentro de un pantalón vaquero desteñido, un cinturón simple y unas botas que parecían haber caminado mucho más que alfombras de terciopelo. La sombra de su sombrero de vaquero cubría parcialmente sus ojos, protegiéndolos del mar de luces artificiales que brillaban como si quisieran rivalizar con las estrellas. La gente lo miró sin mirarlo, reaccionando a esa calma extraña que parecía abrirle un pasillo invisible. Pasó junto a las mesas de ruleta, donde el rojo y el negro giraban sin descanso, y junto a las hileras de tragamonedas que lanzaban melodías repetitivas con falsas promesas de fortuna. No se dejó arrastrar por el bullicio ni por las exclamaciones de quienes acababan de ganar un premio menor. Sus pasos lo condujeron hasta una mesa de blackjack, situada en el centro del salón, discreta pero bien iluminada, rodeada de jugadores con la misma mezcla de ansiedad y esperanza que se respiraba en todo el casino. Se sentó sin apuro, como quien ocupa un lugar que ya le pertenecía antes de llegar. El croupier, una mujer de mediana edad con manos entrenadas en la precisión, le preguntó qué deseaba beber. No pidió whisky ni champaña, bebidas que la mayoría escogía cuando quería impresionar o demostrar éxito. Con voz tranquila pidió té. La respuesta desconcertó por un instante a la mujer, que levantó una ceja antes de asentir y enviar a una camarera a cumplir con aquella petición inusual. El montón inicial de fichas que colocó sobre el tapete no era deslumbrante. Había jugadores en esa misma sala que apostaban 10 veces más en una sola mano. Sin embargo, cuando las cartas comenzaron a deslizarse frente a él, el ambiente a su alrededor cambió casi imperceptiblemente. Chuck no perseguía el frenesí de la ganancia ni la adrenalina de la pérdida. Jugaba como si midiera un compás, con gestos calculados y sobrios, con la serenidad de quien respeta tanto al azar como a la disciplina. No contaba cartas ni buscaba explotar trucos, pero cada decisión parecía guiada por una comprensión más profunda que la simple estadística. Y como si el destino mismo quisiera inclinarse hacia su silencio, las cartas parecían favorecerlo con una corriente constante de pequeños triunfos. Ganaba sin presumir y perdía sin resentimiento. Cuando su pila de fichas creció lentamente, el gesto de su rostro se mantuvo intacto. No había en él la euforia que se encontraba en los turistas, ni el nerviosismo de los jugadores empedernidos. Su rostro transmitía que lo que estaba en juego no era dinero, sino otra cosa, una especie de armonía íntima que él seguía con cada movimiento. La mujer que repartía las cartas trataba de mantener la profesionalidad, pero sus ojos, acostumbrados a detectar engaños y trampas, comenzaron a mirarlo con un respeto distinto, con la curiosidad de quien sabe que algo extraordinario sucede, aunque no pueda explicarlo. Los jugadores iban y venían.
Algunos se levantaban maldiciendo su mala suerte. Otros reían con efímera alegría al ganar una mano. Pero él permanecía inmutable. Con cada ronda, su presencia se volvía un punto fijo en medio del torbellino del casino, un faro de calma en un mar agitado. Y fue esa quietud la que empezó a atraer miradas. Primero las de dos turistas que, entre risas y codazos, se preguntaron si aquel hombre era alguien famoso. Luego la de un joven con el teléfono en la mano, que buscando un instante para su red social, enfocó su cámara hacia la mesa. Poco a poco, la atención de la sala se inclinaba hacia el extraño vaquero, que jugaba sin ansias, como si estuviese simplemente escuchando una melodía que los demás eran incapaces de oír. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras conversaciones en susurros empezaran a cruzar la sala. Era raro ver a alguien ganar de manera tan constante sin alterarse. No se trataba de fortuna escandalosa ni de una racha imposible, sino de una corriente continua que parecía desafiar la lógica de la casa. A su alrededor, el aire se tensaba, no con violencia, sino con expectación. El murmullo del público, las miradas furtivas y las grabaciones discretas transformaban su mesa en un escenario central. Y aunque él parecía no notarlo, o fingía no notarlo, había otras miradas que lo observaban desde los márgenes de la sala. Miradas que no pertenecían a jugadores ni a curiosos, sino a hombres de traje oscuro que no sonreían ni bebían, que medían cada movimiento con ojos entrenados. Ellos representaban el verdadero rostro del control en aquel imperio de luces y apuestas. No intervenían todavía, pero su atención ya se había posado sobre el hombre que había logrado algo más inquietante que ganar dinero. Había logrado inclinar el interés del salón entero. Mientras tanto, Chuck tomó la taza de porcelana que la camarera acababa de dejarle. Vertió el té con una parsimonia que contrastaba con las prisas de todo lo demás en el casino. El vapor se elevó en un hilo fino, casi invisible bajo el brillo de los candelabros. Dio un sorbo tranquilo, volvió a dejar la taza en el platillo y deslizó su próxima apuesta hacia el centro de la mesa. No dijo palabra. No necesitaba hacerlo. En aquel silencio suyo había más fuerza que en las risas o los gritos de todos los que lo rodeaban. El Mirage Royale continuaba latiendo con su incesante ruido, pero en torno al vaquero se había creado un espacio distinto. Un remanso de quietud que empezaba a inquietar a quienes entendían que en un lugar construido sobre la ilusión de dominio absoluto, nada era más peligroso que alguien que no parecía reconocer ese dominio. Aún no había surgido el enfrentamiento, pero la primera semilla estaba sembrada. El croupier siguió repartiendo. Los jugadores siguieron apostando. Y Chuck Norris siguió jugando como si el mundo exterior no existiera. Pero la calma que irradiaba comenzaba a convertirse en un desafío. El público lo presentía, y los hombres de traje oscuro también. El equilibrio del Mirage Royale estaba empezando a tambalearse, aunque todavía nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La noche recién comenzaba, y ya el rumor del vaquero en la mesa de blackjack empezaba a extenderse como una chispa en la pólvora. El destino aguardaba, silencioso, a que alguien intentara sofocar esa chispa sin darse cuenta de que estaba a punto de encender un fuego que iluminaría más que todas las luces de neón del casino. La calma que había traído consigo el extraño vaquero empezó a hacerse demasiado visible. El murmullo de los turistas, las miradas furtivas, los teléfonos que grababan y las sonrisas contenidas de algunos jugadores ya no eran meras anécdotas en la rutina del casino. Había algo en ese hombre que incomodaba. Aunque no pronunciara palabra y aunque sus gestos fueran los más discretos que podían encontrarse en aquella sala donde el ruido y el exceso eran la norma. Esa discreción, precisamente, era lo que rompía el equilibrio que el Mirage Royale se esforzaba tanto por mantener. Y los que comprendían esas dinámicas de poder lo notaron de inmediato. En un rincón cercano al cordón de terciopelo, donde las mesas privadas quedaban ocultas a los ojos de la multitud, 3 hombres con trajes oscuros observaban atentamente. No eran jugadores ni clientes, eran la encarnación del control silencioso del casino, los guardianes invisibles de su autoridad, de complexiones imponentes, con espaldas tan anchas que parecían muros y cuellos que parecían columnas. No necesitaban hablar demasiado para hacerse entender. Uno de ellos, con el cabello cortado al ras y la mandíbula dura, se inclinó hacia adelante,
sin apartar la vista de la mesa de blackjack donde Chuck Norris permanecía sentado como si todo le fuera ajeno. «Míralo», murmuró con voz grave, lo suficientemente baja para que solo sus compañeros pudieran escucharlo. «Juega tranquilo, sin gestos, sin prisa, y la gente lo está mirando como si fuera un fantasma que hubiera aparecido en mitad de la sala. Eso a la casa no le gusta». El segundo, más alto y de expresión fría, giró su copa lentamente en la mano, como si el movimiento del líquido ámbar pudiera distraerlo de lo que veía. Esbozó una sonrisa cínica. «Es solo un viejo», respondió con desdén. «Suerte de principiante. Ya se cansará, ya perderá como todos». Pero el tercero, más joven, con hombros tensos y un aire de impaciencia en la mirada, no se mostró tan convencido. Apretaba los labios mientras observaba el crecimiento constante de las fichas delante del vaquero. «No juega como un aficionado», dijo al fin. «Ni siquiera parece que le importe ganar o perder. Ese tipo de calma atrae a la gente. Empiezan a mirarlo distinto, como si tuviera algo que ellos no tienen». El primero asintió con un gruñido apenas audible. Esa era la clave. El Mirage Royale podía tolerar jugadores afortunados, incluso jugadores habilidosos, porque la casa siempre encontraba el modo de imponerse. Pero lo que no podía permitirse era alguien que cambiara la atmósfera del lugar. Alguien que transformara el azar en un espectáculo que la multitud interpretara como un desafío al dominio de la casa. Y en ese momento, Chuck Norris, con su taza de té humeante y su montaña creciente de fichas, ganadas sin alarde, empezaba a convertirse en una grieta en el muro del control. A unos metros de distancia, el juego seguía fluyendo con su ritmo inmutable. El croupier repartía cartas con precisión. Los jugadores lanzaban sus apuestas con una mezcla de esperanza y resignación. Y Chuck, imperturbable, seguía cada ronda como si simplemente acompañara el compás de una canción. Una vez más, el 21 cayó frente a él. Una vez más, inclinó levemente la cabeza, agradeciendo sin palabras a un destino que no lo sorprendía. Los jugadores a su lado suspiraban, algunos maldecían, otros se apartaban resignados. Él permanecía igual que al inicio, ni más eufórico ni más abatido. El hombre del cabello cortado al ras apretó los dientes. Esa quietud era insoportable. Se levantó de su asiento con movimientos lentos, calculados, como si fuera un cliente más que simplemente se levantaba a estirar las piernas. En realidad, cada paso estaba marcado por la intención de acercarse al vaquero y probar lo que todos en esa mesa comenzaban a sentir, que había en aquel hombre algo que desafiaba las reglas invisibles del lugar. Cuando llegó hasta el respaldo de la silla de Chuck, se inclinó un poco, lo suficiente para dejar caer una sombra sobre él. Su voz sonó clara, lo bastante alta para que los jugadores cercanos la escucharan. «Nada mal para un viejo», dijo con una risa seca, cargada de burla. «Supongo que hasta un caballo ciego encuentra agua de vez en cuando». Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Los jugadores rieron nerviosamente, sin saber si debían unirse a la burla o ignorarla. El croupier apenas titubeó un instante antes de seguir repartiendo, sus manos tensas sobre las cartas. Todos esperaban una reacción, aunque fuera un gesto mínimo. Pero Chuck no levantó la mirada. No pronunció respuesta alguna. Con un movimiento medido, colocó sus fichas para la siguiente apuesta y esperó. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. El guardia frunció el ceño, incómodo, como si la falta de respuesta fuese un golpe a su orgullo. Dio un paso más, lo bastante cerca como para rozar con la rodilla el respaldo de la silla. La madera se movió ligeramente, pero Chuck permaneció inmóvil, como si ni siquiera lo hubiera notado. El gesto de beber de su taza de té fue tan tranquilo que parecía una provocación. El segundo guardia, el más alto y delgado, no tardó en unirse. Caminó hacia la mesa y se apoyó con un codo sobre el tapete verde, invadiendo el espacio de todos. Sus dedos rozaron las fichas de Chuck con un gesto descuidado, casi despectivo. «Vaya», dijo con tono burlón, «has acumulado un buen montón aquí. Qué lástima sería si alguien pensara que no lo ganaste limpiamente». El croupier se tensó visiblemente, alzando la voz con un intento de autoridad. «Señor, por favor, no toque las fichas». Pero el hombre no la miró siquiera. Sus ojos permanecían fijos en el vaquero,
esperando que éste levantara la mirada, que al menos respondiera con una palabra de defensa. Chuck, sin embargo, permaneció inalterable. Colocó sus fichas en la mesa con calma, como si la invasión de su espacio fuese tan irrelevante como el ruido de las máquinas al fondo. Fue entonces cuando el tercero, el más joven y ansioso de los tres, decidió cerrar el círculo. Caminó alrededor de la mesa con pasos calculados y, al pasar junto al vaquero, dejó que su cadera chocara suavemente contra el brazo de Chuck. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para marcar la intención. No estaban allí por casualidad. Se trataba de un cerco, una demostración silenciosa de dominio. Los jugadores alrededor de la mesa se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos, un turista con la camisa arrugada, inclinó la cabeza hacia Chuck y susurró en tono preocupado. «Tal vez debería». No pudo terminar la frase. El joven guardia le lanzó una mirada gélida que le heló la sangre. El hombre bajó la cabeza y cayó. La camarera, que regresaba con una bandeja de bebidas, se detuvo en seco al ver la tensión en torno a la mesa, y optó por desviarse antes de quedar atrapada en esa atmósfera. El aire alrededor se espesó. Ya no era solo el ruido del casino ni el juego en marcha. Era el silencio expectante de una multitud que empezaba a percibir que algo estaba a punto de suceder. Los teléfonos móviles se alzaban cada vez más. Los susurros corrían como ríos subterráneos. El vaquero y los tres hombres de traje se habían convertido en el centro de atención de una sala que, aunque pretendía ser un escenario de diversión y fortuna, se transformaba ahora en un teatro de poder. El guardia del cuello grueso inclinó la cabeza hacia Chuck, su voz más baja, pero cargada de desafío. ¿Vas a quedarte ahí sentado, abuelo? ¿O piensas mostrarnos que aún tienes dientes? Chuck movió las fichas con la misma serenidad de siempre, sin mirar al hombre, como si el comentario no hubiera llegado a sus oídos. Esa ausencia de respuesta fue lo que terminó de encender la mecha. El silencio era insoportable para ellos. El público lo sentía como el preludio de un trueno. El Mirage Royal, acostumbrado a los estallidos controlados de júbilo y decepción, contenía la respiración ante la certeza de que el equilibrio se rompería en cualquier momento. Y en el centro de ese remolino, Chuck Norris permanecía sentado, tomando sorbos de té, moviendo cartas y fichas con la misma paciencia con la que otros habrían acariciado las páginas de un libro. La tensión no había estallado todavía, pero ya había transformado la atmósfera del lugar. La calma del vaquero se había vuelto un desafío, y los hombres que lo rodeaban estaban demasiado enredados en su propio orgullo para detenerse. En aquel preciso instante, todo el casino sabía, aunque no lo dijera en voz alta, que la noche estaba a punto de cambiar. El silencio que había quedado flotando tras las primeras palabras del guardia de cuello ancho no se disipó. Al contrario, se volvió más denso, como un velo que cubría la mesa de blackjack y se extendía hacia los curiosos que empezaban a rodear la escena. Chuck Norris no había respondido, no había levantado la mirada ni había cambiado el ritmo de su respiración. Esa inmovilidad absoluta era más hiriente que cualquier insulto, más provocadora que una réplica aguda. Para hombres acostumbrados a imponer respeto con la sola presencia de sus cuerpos, aquella indiferencia resultaba insoportable. El aire del casino, que hasta hacía unos minutos vibraba con el bullicio habitual de los jugadores, comenzó a cargarse de un murmullo expectante. El segundo guardia, el de porte alto y delgado con el cabello peinado hacia atrás, decidió intervenir. Había observado en silencio la falta de efecto de las primeras provocaciones y comprendía que, de seguir así, la multitud terminaría interpretando aquella calma como una victoria del extraño. Caminó hacia la mesa con el aplomo de quien se sabe dueño del espacio, se inclinó con displicencia y apoyó un codo sobre el tapete verde. Su brazo obstaculizó momentáneamente el movimiento de la croupier, que tuvo que hacer un esfuerzo por continuar repartiendo sin demostrar el nerviosismo que sentía. Sus dedos se extendieron con pereza hasta rozar las fichas de Chuck, como si no hubiera barreras entre lo suyo y lo ajeno. «Has reunido un buen montón aquí, viejo», dijo en voz alta, lo suficiente para que los jugadores y algunos espectadores escucharan. «Una lástima que no todos piensen que lo ganaste con limpieza». El gesto fue deliberadamente grosero. La ficha que empujó rodó unos centímetros sobre la mesa
antes de que la croupier la atrapara rápidamente con la palma de su mano. «Señor, le pido que no toque lo que no es suyo», dijo la mujer, esforzándose por sonar firme, aunque su voz revelaba una tensión que ninguno de los presentes pasó por alto. El guardia la ignoró. Su mirada, fija en el rostro sereno de Chuck, parecía clavar alfileres buscando una reacción. Pero el vaquero, como si nada hubiese ocurrido, tomó un sorbo de té y deslizó su apuesta al centro de la mesa con la calma de un reloj de arena que deja caer su contenido grano a grano. El tercero de los hombres, más joven, de hombros anchos y la chaqueta del traje tensada por músculos demasiado grandes para un entorno elegante, sintió que era el momento de sumarse. No podía permitir que sus compañeros cargaran solos con la tarea de quebrar al extraño. Caminó con pasos firmes alrededor de la mesa y al pasar junto a Chuck, dejó que su cadera golpeara suavemente el brazo del vaquero. El contacto fue intencional, un roce calculado para marcar territorio. Nadie lo dudó. El círculo estaba cerrado. Los jugadores a la mesa se removieron en sus asientos. Un turista de mediana edad, con la camisa arrugada por las horas de juego, inclinó la cabeza hacia Chuck y murmuró con voz apenas audible: «Tal vez debería levantarse». Su frase se quebró en el aire. El joven guardia le lanzó una mirada tan fría y dura que el hombre se encogió de hombros y se cayó de inmediato. La tensión era palpable. La croupier trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban cada vez que recogía o repartía cartas. La camarera, que traía un par de copas con ron, se detuvo en seco al ver la escena y se desvió hacia otra mesa, como quien evita una tormenta inminente. En torno a la mesa de blackjack, el bullicio del casino comenzó a transformarse en un murmullo uniforme. La multitud, que hasta hacía unos minutos estaba dispersa entre las ruletas y los dados, se acercaba poco a poco, atraída por una fuerza invisible. Los teléfonos móviles se alzaban cada vez más. Sus luces rojas parpadeaban, registrando cada gesto. El vaquero, con su sombrero echado ligeramente hacia adelante, su taza de té humeante a un costado y la montaña ordenada de fichas frente a él, parecía el centro de un escenario improvisado. El guardia más joven dio un paso más, apoyando una mano sobre la mesa justo al lado de las cartas de Chuck. Golpeó la madera con un ademán brusco, sacudiendo las fichas y deteniendo el movimiento de la croupier. Su voz resonó con un filo que buscaba cortar el silencio acumulado. «Mírame cuando te hablo», ordenó con un tono cargado de ira contenida. «No te quedes sentado como una estatua. ¿Crees que ignorándonos te hace más grande? ¿Más fuerte?» Chuck levantó la mirada apenas lo suficiente para que la sombra de su sombrero se desplazara. Sus ojos se encontraron con los del joven por un instante. No había rabia en ellos ni miedo, solo la calma de alguien que ya había visto demasiadas tormentas y sabía que ninguna podía alcanzarlo de verdad. No respondió. Esa ausencia de palabras fue como un golpe seco en el aire, un eco que retumbó en la multitud. El guardia de cuello ancho, irritado por el gesto mudo, dio un manotazo al respaldo de la silla de Chuck. La madera vibró, las fichas tintinearon y la multitud dejó escapar un murmullo colectivo. Los móviles se elevaron aún más. El espectáculo estaba alcanzando un punto de no retorno. Nadie en la sala quería perderse el desenlace. La croupier, pálida, intentó intervenir de nuevo, con una súplica apenas audible. «Por favor, no aquí. No en la mesa». Pero era inútil. Los tres hombres ya no buscaban controlar la situación con elegancia. Lo que querían era una respuesta. Que el vaquero cediera, que mostrara miedo, que se levantara indignado. Esperaban la chispa que les diera excusa para aplastarlo frente a todos. Pero Chuck permaneció igual, con movimientos lentos y meticulosos, como si el tiempo no lo tocara. Colocó sus fichas sobre el tapete y esperó la siguiente carta. La multitud ya no jugaba en sus propias mesas. Todos miraban. El aire estaba cargado de una electricidad nueva, como la que precede a una tormenta en el desierto. Cada segundo que pasaba sin una explosión hacía crecer el deseo del público por ver cómo acabaría. Los guardias, envueltos en la marea de sus propios egos, no se daban cuenta de que la calma del hombre que intentaban humillar ya se había transformado en un espectáculo en sí misma. El guardia alto, incapaz de tolerar el silencio, se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del sombrero de Chuck.
Con ese sombrero. ¿También lo ganaste aquí?, preguntó, dejando que sus nudillos rozaran la tela, como si quisiera arrancarlo de un manotazo. El público exhaló un suspiro colectivo. La burla ya no era solo verbal, era física. El límite de la paciencia estaba a punto de cruzarse, y sin embargo, el vaquero siguió siendo un hombre de piedra. Tomó su taza de té, dio un sorbo tranquilo y la devolvió a su sitio con un gesto tan sereno que parecía una burla involuntaria. Ese gesto mínimo fue lo que encendió la mecha. Los tres guardias intercambiaron miradas. Lo que habían iniciado como una simple demostración de fuerza se había transformado en un espectáculo en el que ellos mismos corrían el riesgo de quedar expuestos como los villanos incapaces de doblegar a un anciano. La multitud, ávida de drama, había tomado partido sin darse cuenta. No estaban con los hombres de traje, estaban con el vaquero que, sin hablar, les mostraba una dignidad más grande que el mismo casino. La presión estaba en su punto máximo. La mesa ya no era un simple lugar de apuestas, sino un escenario en el que se enfrentaban el orgullo y la calma, la prepotencia y la serenidad. El choque era inevitable. Los guardias no podían retirarse sin quedar humillados, y Chuck no parecía dispuesto a regalarles la reacción que buscaban. En ese instante, cuando el murmullo del público se convirtió en un silencio expectante, se supo que el equilibrio había desaparecido. Lo que iba a suceder ya no pertenecía al azar ni al juego. Estaba escrito en los ojos de los guardias y en la quietud inquebrantable del hombre que los desafiaba sin decir una sola palabra. La tormenta aún no había estallado, pero el aire ya olía a relámpago. El aire del Mirage Royal se había transformado en un tejido de tensión tan fino y tan denso que cualquier roce podía desgarrarlo. El murmullo del público, que hasta hacía unos minutos era apenas un rumor de curiosidad, se había convertido en un silencio expectante, una quietud cargada de ansiedad. Los tres hombres de traje oscuro rodeaban al vaquero como depredadores que miden a su presa, seguros de que solo hacía falta un empujón más para que el anciano perdiera el equilibrio, estallara en rabia o se rindiera bajo su presión. Pero el vaquero seguía inmóvil, bebiendo de su taza de té con la calma de quien contempla el amanecer en soledad. Esa calma se había vuelto insoportable para sus adversarios y fascinante para los espectadores. Todos comprendían que la chispa estaba a punto de encenderse. Fue el más impaciente de los tres, el joven de hombros anchos, quien no pudo soportar más la espera. Sus dedos se lanzaron sobre las cartas de Chuck con brusquedad, un gesto rápido y arrogante destinado a marcar su territorio sobre la mesa. La croupier dejó escapar un grito ahogado, pero no tuvo tiempo de intervenir. La mano del vaquero se movió en ese mismo instante, tan veloz y tan suave que el público apenas alcanzó a verlo. Un simple giro de muñeca, un desvío mínimo, y el brazo del guardia se encontró fuera de control. En vez de adueñarse de las cartas, el joven se inclinó torpemente hacia adelante, su torso cayendo sobre el tapete verde, los dedos extendidos en un gesto ridículo, incapaz de frenar su propio impulso. El estallido de carcajadas fue inmediato. La multitud, que había contenido la respiración durante los últimos segundos, liberó la tensión con risas y exclamaciones. Los teléfonos móviles capturaron la escena desde todos los ángulos. El cuerpo musculoso del guardia desparramado sobre la mesa, mientras el vaquero permanecía intacto en su silla, sin haber alterado su postura ni un centímetro. La croupier, aún pálida, intentaba recomponer las cartas, mientras el joven guardia se enderezaba con el rostro encendido de vergüenza. «¿Te parece gracioso?», gruñó, tratando de recuperar la dignidad perdida. Chuck no lo miró, movió sus fichas hacia el centro de la mesa, con el mismo gesto pausado de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Esa indiferencia encendió aún más la furia del joven, pero antes de que pudiera reaccionar, el guardia de cuello ancho tomó la iniciativa. Con una expresión de dureza en el rostro, puso una mano pesada sobre el hombro del vaquero y apretó con fuerza, intentando demostrar que detrás de las burlas había músculo, que la calma del viejo no podía resistir el peso de un hombre hecho para intimidar. La presión era tal que cualquiera se habría encogido de dolor, pero Chuck permaneció sereno. Alcanzó la taza de té con la otra mano, la levantó con tranquilidad y bebió un sorbo, como si el apretón sobre su hombro fuera apenas un viento pasajero. El público contuvo la respiración una vez más,
El contraste entre la brutalidad del gesto y la suavidad del sorbo era tan abrumador que resultaba casi cómico. El guardia, incapaz de aceptar que su fuerza no surtiera efecto, aumentó la presión hasta que los músculos de su cuello se tensaron y las venas sobresalieron en su frente. Pero el vaquero no cedió. Sus fichas permanecieron en su lugar, su espalda erguida, su rostro inmutable. Esa resistencia pasiva se convirtió en un espejo en el que el hombre de cuello ancho vio reflejada su propia debilidad. El segundo guardia, el alto y delgado, no quiso quedarse atrás. De un manotazo golpeó el ala del sombrero de Chuck, empujándolo hacia abajo para tratar de hundir su cabeza contra la mesa. La croupier soltó un grito y retrocedió, dejando caer un par de cartas al suelo. El público exclamó al unísono, convencido de que esta vez el vaquero no podría evitar el golpe. Pero el golpe nunca llegó. Con un movimiento apenas perceptible de la espalda y un ligero giro de muñeca, Chuck absorbió la presión, desvió la fuerza y se enderezó como si nada. El guardia alto se tambaleó hacia adelante, sorprendido por su propio desequilibrio, y tuvo que apoyarse en el borde de la mesa para no caer. Las carcajadas estallaron de nuevo, más fuertes esta vez. Unos aplaudieron, otros silbaron, y los teléfonos captaron el instante exacto en que el hombre trajeado, que segundos antes parecía un gigante, se veía reducido a un torpe jugador que perdía el control de sus propios movimientos. La humillación se acumulaba. El joven guardia, enrojecido y sudoroso, no pudo contenerse. Con un rugido de frustración, se abalanzó sobre el vaquero, sujetándolo por el cuello de la camisa con ambas manos y tirando con todas sus fuerzas. La silla chirrió contra la alfombra, levantándose apenas unos centímetros, pero de pronto se detuvo como si estuviera clavada al suelo. Chuck apenas se inclinó hacia adelante, lo justo para dejar que el ímpetu del joven se agotara. Con un movimiento mínimo de sus caderas y un giro de su brazo, el vaquero desvió la energía de su atacante, doblándole las muñecas contra su propio pecho. El muchacho gritó de dolor y soltó la camisa, retrocediendo tambaleante con las manos entumecidas. El público enloqueció. Algunos saltaban, otros reían a carcajadas, otros grababan con ojos brillantes la escena que jamás habían imaginado presenciar en un casino. Los tres hombres que habían intentado humillar al vaquero ya no parecían guardianes de autoridad. Parecían marionetas torpes, bailando al compás invisible de un hombre que no necesitaba levantarse de su asiento para desarmarlos. La furia del guardia de cuello ancho alcanzó entonces su punto máximo. Con un gruñido animal, rodeó los hombros de Chuck con su brazo grueso, intentando aplastarlo en una llave de fuerza. Presionó con tanta violencia que su respiración se convirtió en un jadeo ronco, pero Chuck, lejos de resistirse, dejó que el peso cayera sobre él. Su cuerpo se dobló un poco hacia adelante. Sus manos descansaron sobre la mesa y en un instante, la llave que debía sofocarlo se convirtió en un arma contra su ejecutor. Un leve movimiento de cadera, una torsión precisa del brazo, y el guardia terminó doblado sobre la mesa, con el rostro hundido en el tapete verde, incapaz de liberarse. El rugido de la multitud fue ensordecedor. El silencio contenido durante tanto tiempo se rompió en una explosión de júbilo. El vaquero había hecho lo imposible. No había golpeado. No había lanzado un solo puñetazo. Y aún así había reducido a 3 hombres en cuestión de segundos. Y lo había hecho sin levantarse de su silla. Cuando el guardia quedó libre y retrocedió con el rostro encendido, la multitud lo recibió con burlas y risas. Los 3 se miraron entre sí, derrotados, pero incapaces de aceptarlo. El público los había convertido en villanos ridículos, y cada gesto fallido quedaba grabado en decenas de teléfonos. Era demasiado tarde para recuperar la dignidad. Chuck, imperturbable, volvió a enderezar el sombrero con un gesto pausado. Tomó su taza, bebió el último sorbo de té y la dejó sobre el platillo. Frente a él, las cartas seguían dispuestas como si nada hubiera ocurrido, como si el juego nunca se hubiera detenido. El Mirage Royal no era el mismo. Lo que había comenzado como un intento de humillación se había transformado en un espectáculo sin guión, en una demostración de que la calma podía vencer a la fuerza bruta. Los guardias que habían llegado para imponer respeto habían perdido mucho más que un enfrentamiento. Habían perdido el control del salón.
Habían perdido la mirada de la multitud y habían perdido la ilusión de poder que era el verdadero corazón del casino. La chispa había encendido la tormenta. Lo que vendría después sería aún más intenso, porque los hombres derrotados no podían retirarse sin más. El orgullo herido es más peligroso que la fuerza intacta, y el público ya estaba preparado para presenciar cómo la tensión alcanzaba un nivel aún más alto. La calma del vaquero seguía allí, inquebrantable, y era evidente que no se trataba del final, sino apenas del primer enfrentamiento de una larga noche. El eco de las risas aún resonaba en el techo espejado del Mirage Royal, cuando los tres hombres intentaron recomponerse. El joven se frotaba las muñecas doloridas. El alto respiraba con dificultad tras recuperar el equilibrio, y el de cuello ancho flexionaba el brazo como si quisiera convencerse de que seguía entero. Pero no había músculo ni fuerza que pudiera reparar lo que acababa de suceder. No habían sido derrotados en una pelea. Habían sido reducidos a payasos ante la mirada de un público que no perdía detalle. Aquella multitud que horas antes había apostado dinero con la indiferencia propia de cualquier casino, se había convertido ahora en una arena, en una asamblea que juzgaba cada movimiento con una risa o con un abucheo. Chuck Norris, en cambio, permanecía exactamente igual que al principio. No se levantó para celebrar ni miró a los hombres que lo rodeaban. Se limitó a ajustar el ala de su sombrero, tomar una ficha y colocarla sobre el tapete. El croupier, con las manos temblorosas, comprendió que el juego debía continuar, aunque lo que había en la mesa ya no era blackjack, sino un enfrentamiento silencioso, donde cada gesto contaba más que los números. El guardia joven fue el primero en perder del todo el control. Su rostro enrojecido, la mandíbula apretada, los ojos húmedos de ira y humillación, lo empujaron a actuar sin pensar. Con un grito, levantó el pie y lanzó una patada hacia la pierna del vaquero. El impacto nunca se produjo. Con un movimiento mínimo, apenas perceptible para la mayoría, Chuck desvió la pierna con la suya. El choque fue seco y resonó en el silencio expectante. El joven se dobló un poco, retrocedió, apoyando el peso en la pierna sana, mientras el público soltaba un coro de risas y exclamaciones. El intento de herida se había convertido en un espectáculo ridículo. El alto, incapaz de soportar el bochorno de su compañero, se lanzó de inmediato. Estiró los brazos con la intención de empujar a Chuck contra la mesa, de hundirlo de una vez para que todos vieran quién dominaba. Pero el vaquero giró apenas su torso, como si acompañara un viento lateral, y la fuerza del ataque se desvió hacia la nada. El hombre alto se precipitó hacia adelante, descontrolado, y terminó golpeando el borde acolchado de la mesa con el costado de su cuerpo. El croupier retrocedió de golpe, cubriéndose la boca para ahogar un grito, mientras las fichas rodaban por el tapete y caían al suelo como pequeñas monedas que celebraban el fracaso. Las carcajadas se multiplicaron. El casino ya no sonaba a tragamonedas ni a música de ambiente, sino a un anfiteatro enloquecido. Algunos aplaudían, otros silbaban, otros agitaban sus teléfonos para grabar cada ángulo posible. Y cada gesto de la multitud se clavaba en la carne de los guardias como agujas ardientes. El de cuello ancho rugió con furia, consciente de que cada segundo que pasaba destruía más su imagen. Con los brazos extendidos, se abalanzó sobre Chuck para abrazarlo en un cerco brutal, un abrazo de oso con el que pretendía aplastar su resistencia. El vaquero recibió el impacto con serenidad, se dobló ligeramente hacia adelante y permitió que la fuerza del gigante lo envolviera. Y entonces, con un giro suave de cadera y una presión apenas medida en los codos del atacante, transformó la llave en un arma contra su ejecutor. El cuerpo del guardia se dobló solo, sus brazos se abrieron como compuertas vencidas y en un instante su rostro quedó pegado al tapete verde, mientras Chuck se levantaba despacio de su silla, erguido y tranquilo, como si simplemente hubiera decidido cambiar de postura. El rugido de la multitud fue ensordecedor. El guardia quedó inmovilizado, con las manos atrapadas contra la mesa, incapaz de liberarse. Chuck, sin usar más fuerza que la precisa, lo sostuvo un momento antes de soltarlo. El hombre retrocedió tambaleante, con el rostro rojo de vergüenza, mientras la sala estallaba en aplausos. Los otros dos, ya sin pensar, cargaron al mismo tiempo. El joven empuñó una silla y la levantó por encima de su cabeza, gritando con rabia.
El alto, con los ojos encendidos, intentó arrebatarle el sombrero a Chuck, convencido de que al menos esa humillación podía salvarlos de la derrota. El público jadeó ante la violencia de la escena, pero el desenlace fue tan rápido que nadie pudo seguirlo. Chuck dio un paso adelante, colocándose dentro del arco de la silla, y la bajó suavemente con una mano, mientras con la otra guiaba el codo del joven. El mueble descendió como si fuera un objeto frágil, hasta tocar el suelo con cuidado. El joven, sin equilibrio, cayó de rodillas junto a él. Al mismo tiempo, cuando la mano del guardia alto rozó el ala del sombrero, Chuck movió la cabeza lo justo para que el gesto se perdiera en el aire. Luego, con un toque ligero en la muñeca, desvió el brazo del atacante y lo condujo hacia su propio pecho. El hombre, desconcertado, tropezó hacia atrás y terminó chocando contra el borde de la mesa, esparciendo aún más fichas por el suelo. El estallido de carcajadas fue absoluto. La multitud rugía, aplaudía, gritaba. Algunos levantaban los brazos como si estuvieran en un combate de boxeo, otros coreaban entre risas, y todos sabían que lo que presenciaban era irrepetible. Tres hombres que hasta hacía unos minutos representaban el poder y el orden del Mirage Royal, ahora eran un espectáculo grotesco, ridiculizados una y otra vez por la calma inquebrantable de un hombre que ni siquiera había levantado la voz. El joven permaneció arrodillado en el suelo, con el pecho agitado y la respiración entrecortada. El alto se sobaba el hombro, torcido por el golpe contra la mesa, y el de cuello ancho abría y cerraba los puños, buscando un valor que ya no encontraba. El público gritaba, los teléfonos grababan, los rostros brillaban con la emoción de quienes sabían que estaban presenciando una leyenda. Chuck, sin prisa, recogió su taza de té. Le quedaba un sorbo, que bebió en medio del estruendo del público. Luego depositó la porcelana sobre el platillo con la misma precisión que desde el inicio. Para él todo seguía siendo un juego de cartas, un ritmo que debía respetarse. Los tres hombres, jadeantes y derrotados, eran apenas un ruido de fondo. El Mirage Royal había cambiado. Lo que debía ser un templo de control se había convertido en una plaza pública donde la multitud dictaba sentencia. Los guardianes de la casa habían sido destruidos no por la fuerza, sino por su propia arrogancia, y el hombre que los había desarmado seguía sentado con la misma calma con que había entrado. No había golpes espectaculares ni gritos de victoria, solo movimientos suaves, giros mínimos, gestos que transformaban la violencia en ridículo. Y era precisamente esa ausencia de espectáculo lo que convertía la escena en algo más grande que cualquier pelea. Era una lección, una demostración de que la verdadera fuerza no necesitaba ruido. Pero para los guardias, aquello era insoportable. No podían retirarse, no podían reconocer la derrota ante los ojos de cientos de personas que ya los habían condenado con risas. Su orgullo los mantenía de pie, aunque sus cuerpos temblaban de rabia y vergüenza. Y en ese orgullo herido estaba el germen de lo que aún estaba por suceder. Porque la humillación no se disuelve con el silencio, se convierte en un veneno que obliga a intentarlo de nuevo. La multitud lo sabía. No se apartaban, no regresaban a sus mesas ni a sus apuestas. Se mantenían firmes alrededor del tapete, convertidos en un coro ansioso que no quería perderse el siguiente acto. La noche no había terminado, y todos esperaban ver cómo la arrogancia de aquellos hombres los empujaba a caer una vez más en el abismo que ellos mismos habían abierto. Chuck colocó una nueva apuesta sobre la mesa. El juego continuaba, y la tormenta, lejos de apagarse, seguía acumulando fuerza sobre los hombros de los derrotados. La humillación había sido completa, pero la noche aún no había pronunciado su última palabra. El estallido de vítores aún vibraba en las lámparas del Mirage Royal cuando la multitud comenzó a sentarse. Poco a poco, como un mar que después de una tormenta tarda en calmarse. El aire seguía cargado, impregnado de la energía de lo que acababan de presenciar. No era una simple confrontación, había sido un espectáculo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los tres hombres de traje habían quedado en evidencia, ridiculizados una y otra vez, hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Pero la humillación no residía en los moretones o en los esguinces que se llevarían de recuerdo, sino en el eco de las carcajadas,
en el peso de los ojos de la multitud que los había visto perder no solo el control, sino también la dignidad. Chuck, en cambio, seguía sentado. Había colocado otra apuesta en la mesa como si todo lo anterior hubiese sido apenas un accidente, un desvío insignificante en el curso natural del juego. Su sombrero seguía bien puesto, la taza vacía descansaba sobre el platillo y su mano permanecía tranquila sobre el borde del tapete. Para él no había vencedores ni vencidos, solo un hombre que había bebido su té y jugado sus cartas. Esa indiferencia, que parecía elevarlo por encima del estruendo del público, era lo que más inquietaba a los guardias. Se habían esforzado por arrancarle una reacción y lo único que habían conseguido era convertirse en un espectáculo para los demás. El murmullo de la multitud fue interrumpido por la aparición de 2 agentes de seguridad del propio casino, distintos de los 3 que acababan de hacer el ridículo. Vestían de negro con movimientos medidos y avanzaban con la calma de quienes no buscan pelea, pero tampoco permiten desorden. Se acercaron hasta la mesa con las manos abiertas, sin mostrar armas ni dureza, pero con la autoridad suficiente para que cualquiera comprendiera que el Mirage Royal ya no toleraría un solo paso en falso. El jefe de sala, un hombre sudoroso que observaba todo desde la distancia, hablaba con rapidez por un auricular, incapaz de apartar los ojos del vaquero. Había visto peleas antes, pero nunca había presenciado algo que se asemejara a lo ocurrido esa noche. Los 3 guardias humillados, respirando con dificultad y todavía rojos de furia, dieron un paso atrás cuando los nuevos agentes se acercaron. El de cuello ancho apretaba los dientes, temblando de rabia, con los puños abiertos y cerrados, como si aún buscara un último golpe que le devolviera lo perdido. El alto desviaba la mirada, incapaz de enfrentarse a las decenas de teléfonos que seguían grabando. El joven tenía los ojos encendidos de odio, pero su cuerpo exhausto lo traicionaba. No había nada que pudieran hacer. El público lo había decidido ya. Eran los villanos vencidos en una farsa que ellos mismos habían iniciado. Un murmullo recorrió la sala cuando el de cuello ancho señaló con un dedo tembloroso hacia Chuck. Su voz, áspera, se alzó entre los aplausos y los silbidos. «Esto no ha terminado», escupió, con una amenaza hueca que se deshizo en el aire. «Nadie nos humilla en nuestra propia casa. Nos volveremos a ver». Las palabras, que debían sonar como una advertencia, parecieron más bien una confesión de derrota. El público respondió con risas, un murmullo burlón que se expandió como fuego en la pradera. Ninon. Los 3 hombres eran sombras de lo que habían pretendido ser, figuras deshechas en el reflejo de los espejos dorados del casino. Chuck levantó la vista entonces, por primera vez desde que había comenzado el enfrentamiento. No miró a la multitud, ni al croupier, ni a los teléfonos que lo apuntaban como testigos silenciosos de su calma. Clavó sus ojos en el hombre que lo señalaba y con voz baja y firme dijo: «Ya han perdido bastante esta noche, no pierdan más mañana». El silencio fue inmediato. La frase, pronunciada con una serenidad absoluta, sonó más definitiva que cualquier grito. No era una amenaza, no era un desafío, era una verdad, y precisamente por eso dolió más que cualquier golpe. El guardia de cuello ancho apretó los labios, tragó saliva y retrocedió. Ninguno de los 3 intentó replicar. Los agentes de seguridad del casino dieron un paso al frente, y los humillados fueron escoltados hacia la salida entre abucheos, risas y el brillo incesante de los teléfonos que capturaban su retirada. El salón respiró de nuevo. La tensión se disolvió poco a poco, reemplazada por un murmullo emocionado. Los jugadores que habían abandonado sus mesas para presenciar el espectáculo comentaban entre ellos lo sucedido con frases atropelladas. Una mujer con vestido de lentejuelas se aferraba al brazo de su amiga y repetía: «¿Viste cómo lo movió? Ni siquiera parecía que lo tocara». Otro hombre, joven, mostraba orgulloso la grabación en su teléfono a quienes tenía alrededor, repitiendo una y otra vez el instante en que la silla levantada como arma había sido bajada suavemente como si nada. La historia ya había comenzado a tomar vida propia, multiplicándose en susurros y en pantallas, lista para convertirse en leyenda antes de que amaneciera. La croupier, con el mazo de cartas todavía en las manos, miró a Chuck con una mezcla de alivio y gratitud.
Su respiración, al fin, recuperaba un ritmo normal. Él le devolvió una inclinación leve de cabeza, como quien agradece un servicio cumplido, y apartó una generosa cantidad de fichas hacia el centro de la mesa. Ella abrió los ojos con sorpresa, comprendiendo que era una propina, y trató de articular un agradecimiento, pero Chuck se lo impidió con un gesto mínimo de la mano. No necesitaba gratitud. No necesitaba reconocimiento. El vaquero se levantó entonces. Su silla crujió suavemente al liberarse de su peso, y sus botas resonaron con firmeza sobre la alfombra. La multitud, sin que nadie lo pidiera, se abrió para dejarle paso. No había miedo en ese gesto, sino respeto. Nadie quería interponerse en el camino del hombre que había convertido la fuerza bruta en un espectáculo ridículo. Nadie quería perder la oportunidad de ser parte de la estela que dejaba. Avanzó con calma por el pasillo improvisado. Los candelabros lanzaban destellos dorados sobre su silueta, y los teléfonos lo seguían como si fueran antorchas modernas, grabando cada uno de sus pasos. Pasó junto a las ruletas, junto a las hileras de máquinas que seguían lanzando sus melodías mecánicas, como si nada hubiese ocurrido, y cruzó la sala bajo los techos altos y las columnas resplandecientes. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie intentó hablarle. Solo lo siguieron con los ojos, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento que se contaría durante años. Las puertas de neón se abrieron frente a él. El aire de la noche del desierto lo recibió con un soplo fresco, cargado del polvo y la electricidad que flotaban en la ciudad iluminada. Detrás quedaba el rugido del Mirage Royal, que poco a poco recuperaba su rutina de apuestas y risas, aunque nada volvería a ser igual para quienes habían estado allí esa noche. El casino seguiría cantando con el tintineo de las monedas, pero entre sus muros ya se había grabado una historia que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar. Chuck se detuvo un momento en la acera, bajo el cielo estrellado que apenas lograba imponerse al resplandor de las luces de la ciudad. Ajustó el ala de su sombrero y respiró hondo. No miró hacia atrás. No había necesidad. Lo que había ocurrido dentro ya no le pertenecía. Era un relato que se multiplicaría solo, contado en bares, en cenas, en las pantallas de los teléfonos. La figura del vaquero que había entrado sin prisa a jugar cartas y que había salido dejando atrás una lección de fuerza tranquila, se convertiría en mito antes de que amaneciera. Y así, con paso firme y sereno, se alejó en la oscuridad. El Mirage Royal siguió latiendo con su ritmo frenético de siempre, pero en su memoria quedó grabada la noche en que la calma derrotó a la violencia. La dignidad venció al orgullo, y un hombre con sombrero de ala ancha recordó al mundo que la verdadera fuerza nunca necesita levantar la voz. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos llenos de giros inesperados. Y si este te sorprendió, compártelo con tus amigos para que ellos también se enganchen.